Historia de un asesino. Cayetano Santos Godinos. Es uno de los asesinos más famosos que se recuerda. Pasó a la historia con ese dudoso mérito, y su nombre aún produce escalofríos cuando se recuerda lo cruel de sus crímenes. A los 16 años, Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo, se convirtió en el primer criminal en serie en la historia policial argentina. Es un caso de una criminalidad horrenda, se trata de un caso de hombre fiera, un hombre con instintos asesinos desde la más tierna infancia, aunque en su caso, nada de tierno. La primera denuncia presentada contra él la formuló su propio padre, en 1906, cuando el Petiso tenía 9 años. Se presentó a la comisaría para decir que su hijo era absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos sus vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos. A esa edad, Petiso Orejudo ya presentaba una de las extrañas características de su personalidad: los actos de crueldad contra los animales. Los torturaba, y los abría, como si les estuviese haciendo una especie de cirugía. Su padre, en la denuncia, añadió que su hijo se había entretenido matando a unos pájaros domésticos. Quería que la policía se hiciera cargo de su hijo, y Petiso acabó encerrado en un reformatorio. Pero no sirvió de nada, ya que en vez de ayudarlo, lo convirtieron en un psicópata desquiciado, ya que en cuanto recobró la libertad en 1911, se dedicó a su carrera criminal. Los psiquiatras que estudiaron su caso destacaron que se trataba de un imbécil, en el sentido estricto de la palabra, alguien despojado de inteligencia. Sin embargo, el Petiso cometía sus crímenes aprovechándose de su aspecto de idiota, y ganándose la confianza de las víctimas. El escenario de sus crímenes eran conventillos del barrio Parque Patricios. Por lo general, el Petiso atraía a chicos menores que él, ofreciéndose a jugar, o con golosinas, y entonces era cuando los llevaba a casas abandonadas para cometer sus crímenes. Una de sus primeras víctimas fue un chico de 17 meses. Lo golpeó y lo arrojó contra un cerco de espinas. Esto lo advirtió un agente de policía, pero el Petiso dijo que había encontrado al niño, e insistió en llevarlo hasta su madre. Esta lo recompensó con unas monedas. En otra ocasión engañó a un niño de 2 años, y lo intentó ahogar en una pila para caballos. Los ruidos llamaron la atención del propietario, y cuando le preguntaron por lo que estaba ocurriendo, el Petiso, mientras acariciaba al niño, dijo que se acababa de ir una mujer vestida de negro y baja, y que por suerte había llegado a tiempo para salvarlo. Su siguiente intento también fracasó: intentó quemar con un cigarrillo los párpados de un chico de 20 meses, pero sus gritos atrajeron a su madre. Mientras, el Petiso se saciaba con su crueldad hacia los animales, llegando a matar a un caballo con un cuchillo, y un gran impulso piromaníaco incendió 2 casas, una fábrica de ladrillos, una estación de tranvías y un almacén. Cuando se le pidieron explicaciones, respondió: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". Y así es como cometió su primer asesinato. Fue en 1912, le prendió fuego a las faldas de una niña de 3 años, que falleció tras 16 días en agonía. Meses más tarde, llevó al pequeño Arturo Laurora a una casa abandonada. Le tapó la boca con un pañuelo, y tras atarle un piolín de hilo trenzado al cuello, lo llevó a rastros a una habitación. Allí lo desnudó, lo golpeó y finalmente lo estranguló. Su siguiente víctima, fue el asesinato más grotesco y horrendo que él hizo. La horrenda muerte de Gesualdo Giordano. El 3 de diciembre de 1912, el Petiso encontró a Gesualdo jugando fuera de su domicilio, lo alzó y se alejó del lugar. En la esquina ingresó al almacén Barlaro y compró 2 centavos de caramelos de chocolate. Le dio 2 caramelos y caminó hasta Progreso y Catamarca doblando hacia el sur. En su recorrido fue visto por la menos Olimpia Moggia y el canillita Francisco Peluso. Al llegar al portón de la Quinta Moreno, existente en Catamarca, el 15 de noviembre de 1889, Cayetano ingresó con Gesualdo prometiéndole un nuevo caramelo. Estiró a Gesualdo en el piso y colocando la rodilla derecha sobre el pecho, le rodeó el cuello con un piolín que llevaba en el bolsillo y le dio 13 vueltas, lo anudó y apretó con el objetivo de estrangularlo. Pero como el nene quiso levantarse, el Petiso tomó el piolín que usaba para ajustarse los pantalones, lo cortó en 3 partes con un fósforo y con una de las partes ató las piernas del pequeño y luego las 2 manos a la altura de sus muñecas. Como el chico seguía con vida, Cayetano le dio varios golpes en la cara y se le ocurrió la escalofriante idea de perforar su cráneo con un clavo.
Cuando salió en busca del clavo, se topó con el padre de Gesualdo, quien le preguntó por el paradero de su hijo. Cayetano dijo que fuera a la comisaría, porque él no sabía nada. Esto fue visto por Peluso y la vecina Antonia de Rizzi. Cayetano regresó a la quinta por Brasil y luego de encontrar el clavo, se dirigió a Gesualdo, que ya estaba muerto. Pensando que todavía vivía, el petiso tomó una piedra y le introdujo el clavo en el costado de la cabeza. Luego cubrió el cuerpecito con una chapa y se dirigió a casa de su hermana. Minutos después, el padre de Gesualdo descubrió el cadáver de su hijo. Reconstrucción de los hechos. Luego de los primeros interrogatorios, la policía ya sabía de quién se trataba, quién era el asesino. A las 5 de la tarde, Cayetano regresó de la casa de su hermana y fue a ver la reconstrucción del crimen. A las 8 fue al velorio de Gesualdo. Allí se acercó al cadáver y le tocó la cabeza a la pobre criatura, para comprobar los efectos del clavo. Aterrado se marchó a su casa y volvió a salir a las 8:30 para comprar la edición vespertina de la prensa y guardó el recorte sobre el crimen. Luego de las declaraciones de los testigos, la policía decidió detener a Cayetano Santos Godino. A las 5:30 de la mañana del 4 de diciembre de 1912, fue detenido en su casa. Al instante se le encontró el recorte del diario y el violín quemado. En la camiseta y en las alpargatas todavía se veían las manchas de sangre. En la indagatoria del 4 de diciembre, Godino confesó ser el autor del asesinato de Giordano, además de explicar todos sus otros atentados. Explicó que mataba para experimentar la voluptuosidad del dolor y la agonía de las víctimas. Para sorpresa de todos los presentes, Godino también declaró ser el autor del homicidio de la Aurora. Algunas preguntas, que le hicieron en el interrogatorio, fueron las siguientes. ¿Que por qué asesinaba a solo niños? Y él respondió, porque los adultos son más fuertes. La otra pregunta fue, que si no tenía remordimiento de conciencia. Y el confundido, respondió, señor, ¿qué es eso? No sé de qué me está hablando. Por sus espantosos crímenes, fue condenado a pena de cárcel, por tiempo indeterminado, y murió por razones aún algo desconocidas, el 15 de noviembre de 1944, en la prisión de Ushuaia. Sin duda alguna, Cayetano Santos Godinos, fue uno de los asesinos más sádicos y perturbadores de la historia criminal. Su fama inspiró, además de canciones, ensayos, pinturas, novelas y un cortometraje estudiantil, una película multipremiada El Niño de Barro, donde se retoman algunos de los momentos más escalofriantes de la vida del niño asesino de Argentina. El Niño de Barro. Es la película que se inspiró en dicha serie de asesinatos, pero, como toda película, a esta se le agregaron partes ficticias, y, aún así es un excelente film de terror psicológico. Sin más nada que decirles, me despido dejándoles el tráiler de El Niño de Barro.